Para no equivocarnos. Con más atención. Sí. Vamos a un tema súper interesante que habíamos anunciado al comienzo del programa, porque hace unos 30 años un hallazgo en las cercanías de Puerto Montt llamó la atención de parte del mundo científico. Un hueso, posiblemente de mastodonte, habría sido encontrado en Monteverde, lugar ubicado a unos 30 kilómetros de la capital de la 10ª región. Jamás se sospechó que el hallazgo de dicho hueso implicaría el comienzo de una investigación que tendría como conclusión que hace más de 12.500 años, esa pequeña y desconocida comarca habría sido habitada por seres humanos. Cuestión importantísima si se toma en cuenta cómo cambia el paradigma del poblamiento de América, que tradicionalmente ha hablado de flujos desde el norte, principalmente a través de Alaska. Estamos en el estudio con un experto que nos va a ayudar a entender la trascendencia de estas informaciones. También hay un hallazgo, una situación nueva en Brasil que queremos comentar con Germán Manríquez, que es especialista en genética humana de la Universidad de Chile. Germán, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Encantado, gracias a ustedes por la invitación. Germán, a ver, quiero partir por este hallazgo porque se supone que nosotros en Chile, en ese sector de Monteverde, que está ubicado, claro, a unos 30 kilómetros de Puerto Montt, se había establecido el hallazgo de los huesos más antiguos encontrados en América. Pero ahora aparece en esta publicación de la revista Journal of Archaeological Science de junio de 2013, porque va adelantada, ¿no es cierto? Un nuevo hallazgo en un sitio de ocupación humana, esta vez en Brasil, que tendría más antigüedad que el que se encontró en Monteverde. ¿Qué crees que hay ahí? A ver, partamos por eso. Uh-huh. Bueno, quería aclarar en primer lugar que mi expertise está lejos del problema del poblamiento de América. Estoy involucrado en esto porque estamos preparando la nueva edición del libro de Prehistoria de Chile, Culturas de Chile Prehistoria, editada por la profesora Falabella y el profesor Uribe de la Universidad de Chile, donde se me encargó la parte de bioantropología, y así es como llegué finalmente a recopilar una serie de datos que están desarrollados por otros colegas. El descubrimiento de Monteverde corresponde al profesor Tom Dillehay, quien data Monteverde 1 efectivamente en 12.500 años, pero actualmente hay un Monteverde 2 que son 14.500 años. Cuando tú dices América, en realidad hay que precisar en Sudamérica. En América hay sitios bastante más antiguos, en Cactus Hill Topper, en Norteamérica, en la costa atlántica, 22.000 años, en Old Crow, 28.000 años, Priestley Caves, 14.000 años, recientemente con DNA mitocondrial para fecas fósiles de humanos, etcétera. Entonces el asunto es Sudamérica. Perfecto. Y el paradigma de Clovis, que decía que no podían haber pasado antes de los 11.000, 12.000 años en Norteamérica. Y se puede explicar entonces que a los 14.500 años tienes cerca de Valdivia gente, si es que empezó a pasar recién por Norteamérica a los 12.000 años, y eso destruye el llamado paradigma Clovis, que es el nombre del sitio donde están los restos arqueológicos en Norteamérica. El hallazgo de Christelle Lahey y del grupo de brasileños y franceses no es sorprendente, o sea, son 20.000 años, pero también hay un problema ahí porque no hay restos humanos, hay restos líticos. Sin embargo, el perfil da 20.000 años y sí, está dentro de lo que podría esperarse, pero es discutible. Acaba de aparecer otro artículo también ayer, digamos, en los últimos días, en Proceedings of National Academy of Science, de Mellars, y ellos hablan de que el hombre no sale, el hombre y la mujer, los humanos no salimos de África más atrás de 70.000 años. Entonces también hay que tener cuidado con estos saltos tan grandes. La colonización de Polinesia son 50.000 años y de pronto 20.000 años en la costa atlántica, entre medio de un ambiente bastante complejo para la época en términos ecológicos. Hay que tomarlo con precaución, sin embargo confirma el paradigma de que ya Clovis no es un hito. Clovis, que son los primeros habitantes que aparecen en la zona de Alaska, Clovis, ¿no? Es el sitio que se decía que era el primero de América, claro, por donde comienzan a pasar y serían 11.000, 12.000 años. Monteverde destruye ese paradigma porque aparece en el extremo austral 13.500 y ahora 14.500 años. Estamos con Germán. Comienzan a pasar mucho antes. Estamos con Germán Manríquez, doctor de la Universidad de Chile. Germán, la situación ocurrió ya hace 30 años, el hallazgo de Monteverde 1, como usted explicaba. En estos años, en estas décadas, ¿qué explicación se ha dado a la presencia de restos humanos que, como usted explicaba, ha roto este paradigma anterior del poblamiento a través del norte? ¿Qué otras, de dónde pudo haber venido, básicamente, que es la pregunta más fundamental? Y sobre todo, ¿de dónde vinieron los habitantes que poblaron este país? Exactamente. Pues. Bueno, en realidad restos humanos no hay. Lo que hay son restos de huellas de acción humana sobre huesos de ungulados, de mamíferos, digamos, que se ocuparon y se faenaron. Hay sí restos de cráneos en un sitio más al sur,
descubierto por el profesor Francisco Mena, de un cráneo que data de 8.900, 9.000 años. Pero eso más o menos corresponde, ¿sí? Se espera, es fuertemente esperable que haya gran cantidad de restos humanos también cerca del Montevideo actual. Las hipótesis de poblamiento de Sudamérica, que es la pregunta que tú me haces, Mirna, tienen que ver con el problema de las rutas. Y básicamente uno debe imaginar que las rutas posibles están asociadas a las restricciones que plantea la geología del lugar y de la época. Rutas posibles, plausibles, o sea, más probables son por la costa o bien por la zona centro-surandina, bajando por Argentina desde la Patagonia y de vuelta al sur a alturas no más de 200, 300 metros en ese momento de la cordillera. ¿Pero de dónde vendrían? ¿De dónde vinieron, se supone? Costa, ¿de la Polinesia? No, a ver. El poblamiento de América ocurre con toda, digamos, la mayor parte de evidencias apunta fuertemente a que ocurre desde Alaska, desde Siberia, desde Asia, ¿sí? Los sitios de Yana, Kamchatka, de Alexievsky, Niepa, de las cuevas de Yutkay y Jergas, son todas de 32.000 a 14.000 años en la punta asiática, ¿sí? Y luego tenemos una bajada que bien por la costa de California, algunos plantean que fue directamente por mar, y otros a través de un supuesto corredor interglacial que también está en duda que haya podido pasar alguien por ahí según algunos geólogos. Entonces la respuesta es desde América. Evidencias genéticas de esto es que la población amerindia actual tiene una fuerte ancestría genética morfológica con pobladores antiguos, restos antiguos de Asia, pero no así tan fuerte de África o de la actual Europa. Y eso explicaría, por ejemplo, que nuestros orígenes, o sea, por ejemplo, las etnias, nuestros pueblos originarios, tienen rasgos asiáticos también. O estoy aquí, es que sí, no quiero carrilearme. Estamos hablando con el biólogo y doctor en genética Germán Manríquez de la Universidad de Chile a propósito del poblamiento en América, nuevos hallazgos y por supuesto lo que pasa con nuestro país. ¿De dónde venimos los chilenos finalmente, bueno, Germán? La pregunta, efectivamente, Mirna, la pregunta sobre el origen y la evolución de la población chilena se responde a partir de análisis de restos arqueológicos, bioantropológicos, pero también de las memorias genéticas que están presentes en nuestra actual población híbrida. Es decir, en lo que todos constituimos como una población que habita el actual territorio de Chile, que ha nacido acá y tiene ancestría al menos de 2 o 3 generaciones. En este sentido, el carácter híbrido de la población chilena se demuestra en la unidireccionalidad de los cruzamientos ocurridos apenas ocurre la invasión española. Eso se ve en el cromosoma Y. El cromosoma Y es característico, ¿cierto?, y determina el sexo masculino. El poblamiento de Chile llega básicamente por hombres españoles con mujeres amerindias, principalmente de etnias huilliches, pehuenches o conocidas como mapuches en general. Si uno analiza el DNA que se transmite solo por vía materna, el DNA mitocondrial, el 80% de la población de origen amerindio en Chile tiene esa marca. Y si uno analiza el cromosoma Y, el 80% del cromosoma Y en la población híbrida es de origen caucasoide. O sea, son hombres españoles y mujeres mapuches. Más un componente negroide que es muy bajo, que se ha puesto en duda, pero que no superaría el 3%, podrían haber sido esclavos, o bien españoles que ya traen ese componente desde las invasiones que ellos hacían a África de tiempos de los romanos o antes. Estamos con Germán Manríquez, doctor en genética humana de la Universidad de Chile. Germán, este hallazgo de Monteverde que ya señalábamos tiene más de 30 años, ¿cómo ayudaría a explicar otros antecedentes, movimientos humanos en esos años? Digamos, estamos hablando de 12.500 años. La forma de vida, cómo se generaron los primeros poblamientos en el sur de Chile. Me imagino que después siguieron subiendo, no sé hasta qué punto de nuestro actual territorio. ¿Cómo ayuda a entender lo de Monteverde, todos esos fenómenos? Bueno, en primer lugar pone una línea de tiempo que es consistente con los otros hallazgos que se han hecho no solamente en el caso de este brasileño que se mencionaba recién, el trabajo brasileño, sino que por los propios investigadores en Chile, arqueólogos, por ejemplo, Quebrada San Ramón, 12.000 años, más al norte, en Chile, en el norte chico, en la costa del norte chico, por el profesor de Salazar de la Universidad de Chile, la Quebrada Santa Julia, el profesor Jackson de la Universidad de Chile, de 11.000 años, Tahuatahua, que está por la gente también de antropología de la Chile, de 11.000, 10.000 años. O sea, todo coincide temporalmente. La pregunta es de cómo se
cómo llega la gente por vía costera, muy probablemente. En este momento estamos colaborando con los profesores de la Católica de Ecoinformática, el profesor Pablo Marquet, quienes tienen modelos de movimiento de poblaciones de seres vivos en territorios específicos a partir de modelos de difusión, modelos matemáticos que suponen que la gente podría o bien moverse al azar, absolutamente lo que se define un movimiento browniano al azar, o bien con los vuelos de Leví, que son cortos pulsos de azar, de movimiento de búsqueda y luego rutas definidas. Y esos pulsos de azar y rutas definidas son los modelos que uno busca después ajustar conociendo los parámetros ecológicos, paleoclimáticos de la época. Entonces uno arma en el fondo el rompecabezas con información de parámetros geológicos, climáticos, y pone en los programas a correr gente, literalmente, buscando las rutas más probables, ¿cierto? Entonces, según eso, lo más probable es que haya ocurrido por dos vías, desde la Patagonia hacia el actual sur de Chile, y luego también no exclusivamente, sino que podría haber sido paralelo desde la costa del norte de Chile hacia el sur, los llamados, en términos étnicos, los changos, que son nombres que dan los colonizadores europeos a poblaciones, a hallazgos arqueológicos a partir de restos que no siempre van a coincidir también con su unidad. Pero los supuestos changos bajan desde los descendientes de los chinchorros, probablemente, bajan hasta el sur y después hay otros grupos que siguen una vida de cazadores-recolectores costeros. Germán, estamos hablando con el doctor en genética humana de la Universidad de Chile, Germán Manrique. Germán, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a regresar contigo. Uh-huh. Hay un tema que tiene que ver con la manera en poder descubrir o las evidencias que nos permiten saber, bueno, quiénes somos, de dónde venimos, cómo fue la evolución de la población chilena. Entiendo que hay, no solo están los artefactos a través de la arqueología, sino que también están la antropología, los huesos. A ti parece que tu tema va más por el lado de los huesos y la genética. Uh-huh. Queremos hablar entonces de este chileno. Muchas veces nosotros no nos queremos parecer a los mapuches, hay toda una situación de alguna manera de racismo, ¿no es cierto?, en nuestro país, pero es importante entender quiénes son nuestros, digamos, los genes predominantes, dónde están nuestros pueblos originarios, en qué manera inciden en nuestro origen. De todo eso al regreso. Uh-huh. En breve regresa Mañana será otro día, el programa directriz de Radio Concierto, la voz de los 80. Como dijo Condorito, de uso común estamos hablando. ¿Qué te parece esa situación? 2390-2001, @será otro día, y también el Facebook de Radio Concierto. Bueno, estamos de vuelta en el estudio con el doctor en genética, biólogo y dedicado a la evolución biológica. Estamos hablando con Germán Manríquez y es súper interesante porque cuando estábamos en la pausa fuimos detallando un poco más acerca de cómo se pobló, cómo se habría poblado, ¿no es cierto?, nuestro país. Y yo te preguntaba, Germán, antes de irnos también al corte, bueno, ¿qué es ser chileno, pues? Uh-huh. A ver, porque acá a todos nos gustaría ser europeos, ¿verdad? Y tú dices, ¿pero europeos de dónde? Me nos preguntabas tú. ¿Los ingleses o los albaneses? Uh-huh. Entonces yo me atreví a decir que yo creo que la mayoría quisiera ser inglesa, ¿no es cierto? Del sur. Claro. Entonces la pregunta es, ¿quiénes somos realmente los chilenos a partir de los hallazgos, Germán? Bueno, en realidad es difícil responder un salto cronológico tan grande porque la construcción de un Estado-Nación a nivel de historia moderna comienza al menos en la historia que se nos legó desde Occidente en Portugal en el siglo XIII, donde hay un territorio, una carta magna y un ejército que define fronteras con una población que la incluye. Esa población siempre ha sido múltiple, diversa. La construcción de un territorio de un Estado-Nación en Chile es lo que definiría ser chileno. Eso no tiene ninguna relación con la gente que llega hace 10.000, 14.000 años, que pobló Monteverde. A mí me tocó, haciendo una excavación en Arica el año 2006, con los colegas de genética de la Universidad de Tarapacá y de las Chiles, tener que ir a hacer un escáner a un resto, a un fardo funerario. Y cuando llegué al lugar donde lo hicimos, le dije que lo hiciera por FONASA, porque era una persona que no tenía ISAPRE, esta momia, de hace 1000 años. Y me dice, ni un problema, ¿cómo se llama? Bueno, pagué, por supuesto, el nombre de esta persona. O sea, no era chileno, te fijas, porque no tenía la construcción, claro, la pertenencia. Pero más allá de la anécdota, a propósito de Europa, ellos en general distinguen nacionalidad y ciudadanía. Entonces la ciudadanía chilena, sí, claro, por favor, o sea, es mi pasaporte, pertenezco a este Estado-Nación. Esa es la ciudadanía, la nacionalidad, bueno,
asumamos, digamos, Aymara, Coyo, a propósito de araucano, huilliche, pehuenche. Sí, porque preguntaba mapuche, un auditor si es lo mismo, claro, se dice araucano o se dice mapuche. Claro, no, pero entiendo, yo no soy tampoco experto en eso, pero gente dedicada al tema afirma sin duda que lo de araucano es una herencia española a partir de la araucana, Alonso Arcilla, y el nombre que ellos mismos se dan, pehuenches, huilliches, mapuches, digamos, son los que corresponden. Ahora la predominante, es cierto, como etnia es la mapuche, que sobre todo por el asunto, porque tiene la lengua que hegemoniza. Sí. Germán, a raíz de este descubrimiento, este hallazgo en Monteverde, hay también todo un efecto, consecuencias o implicancias, no sé si el concepto es ideológico, pero que sí se rompe este paradigma que tú mencionabas de que en el fondo todo parte desde Norteamérica. Eventualmente se pudieron haber saltado a Norteamérica, haber llegado por mar a través de poblamientos costeros, como el caso de Monteverde. ¿Qué implicancias tiene eso para las teorías que tradicionalmente se estudiaron en las ciencias? Bueno, simplemente le da un impulso al desarrollo científico de la arqueología y de la bioantropología. La ciencia se caracteriza por poner en duda. El negocio es poner en duda y demostrar, poner a prueba que tu verdad más plausible o tu apuesta de verdad es la que funciona. Y si no funciona, sigamos adelante, eso también es conocimiento. Respecto del aspecto que podríamos definir en un marco más ideológico, sí, claro, o sea, hay una apuesta también muy grande de evidencia arqueológica que el poblamiento podría haber ocurrido por vía costera a California, pero a propósito de la pregunta del Estado y de Chile, California, claro, fue mexicano hasta fines del siglo XIX, mediados, ¿cierto?, por las guerras con Estados Unidos de América. Entonces llegaron ¿a dónde? Llegaron a España, porque era parte de un territorio conquistado, llegaron a México. ¿Qué significa que lleguen a California? Ahora bien, en términos generales, no necesariamente transitaron por territorio de la actual Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México, sino que vía costera directa a California. Esa es una de las hipótesis que hay, que tiene evidencia científica y que permitiría una ruta de poblamiento sudamericano por vía costera y luego también por vía continental hacia Brasil o hacia el centro surandino y luego la Patagonia. Hay algunas evidencias que muestran que la población mapuche tendría un origen del profesor Rothhammer de la Universidad de Chile y de la UTA, de Tarapacá, desde el Cejo, desde la Amazonía por la Patagonia y luego hacia el sur de Chile. Estamos con Germán Manríquez, que es especialista en genética humana de la Universidad de Chile. Germán, a raíz tú nos explicabas que el tema de Monteverde, el hallazgo en Monteverde, no era directamente de restos humanos, pero sí se ha podido establecer ciertas características, ¿no? Y en lo relativo estrictamente a la genética, ¿qué conclusiones o cuáles son las conclusiones más importantes respecto a estos primeros chilenos, a estos primeros habitantes de nuestro país, que este hallazgo de Monteverde da más luces respecto a lo que teníamos antes, ¿no? Bueno, respecto a la ocupación humana es indudable en el caso de Monteverde. Lo que no hay son aún una evidencia suficiente para hablar de restos humanos específicos, pero hay ocupación humana evidente hace 14.500 años. Luego, respecto de la genética de estas poblaciones es complicado porque esos huesos tienen un alto deterioro, el DNA se fragmenta con el tiempo dependiendo de las condiciones climáticas, se fragmenta más en condiciones desérticas que cuando hay más humedad. Recientemente publicamos con el profesor Mauricio Moraga, Francisco Rothhammer, Eugenio Espillaga y otros colegas de la Universidad de Chile y de la Universidad de Tarapacá un trabajo donde se hace, la gente de biología molecular, dirigida por el profesor Moraga y Rothhammer, hacen análisis de DNA mitocondrial de los restos más antiguos de Chile. Y lo que da no es distinto a lo que se esperaba, es decir, son marcadores genéticos para la población amerindia. Lo interesante es que no son distintos a los que se encuentran en otras partes de América, refutando de alguna manera la hipótesis de los colegas brasileños que sugerían fuertemente que los sitios de Lagoa Santa, a propósito cercanos a los de Toca da Tirapeya, serían de origen africano a través de una invasión, de un poblamiento, por la ruta costera atlántica. Entonces, sí, siguen siendo gente que llega desde Asia, principalmente. Hay marcadores como el grupo sanguíneo del sistema AB0, el grupo 0. Tú vas actualmente, gracias a los trabajos del profesor Carlos Valenzuela Lloredini, de Genética de la Universidad de Chile, la pregunta es, ¿cuál es la estructura genética de la población chilena actual? Que es, volviendo a la pregunta de Mirna, me parece extremadamente interesante también, y se complementa con la que tú haces ahora. Los trabajos del profesor Valenzuela muestran lo siguiente: cuando se le pregunta en la ficha clínica a una madre del Hospital San José, el San José atiende a 1.200.000 personas del área norte de Chile, desde Tiltil hasta Sañartu con Independencia. Esa gente mayoritariamente es gente de universo económico, según los expertos digamos que hacen estas
distinciones, C2, C3 mayoritariamente, ¿cierto? C1, no sé, en fin. La madre, que tiene grupo 0, que es recesivo, es decir, solamente su cromosoma, si hay otro 0, el hijo va a salir 0, ¿cierto? Porque es un gen que no se transmite por cromosomas sexuales, sino que por los cromosomas que todos hombres y mujeres compartimos. El hijo es 0, entonces él ve que el 80% aproximadamente de las madres del Hospital San José tienen hijos 0, por lo tanto su padre fue 0, por lo tanto hay en resumen una endogamia, una suerte de cruza entre iguales. Luego él va a la clínica en esa época alemana, la clínica de Las Condes, que está en Las Condes con... claro, pero en esa época tenían una ubicación distinta en Santiago, pero no importa, la gente que se atendía era la misma que ahora, y hay un 20-30% de grupo 0. Entonces, lo que él plantea, él dice lo siguiente, a propósito del racismo, un artículo que salió en The Clinic hace mucho tiempo: el racismo se ve en la cama. Es decir, en Chile ha habido una estructura genética que no ha cambiado en 500 años. A propósito de ser los ingleses de América, eso solo se da en las castas de la India y en Inglaterra, donde la población más normanda del sur no tiene nada que ver con los paganos del norte, que son los que sufrieron el cierre de las minas de carbón durante la época de Thatcher y toda esa historia. O sea, gente igual de segregada. Por lo tanto, no hay, tú le preguntas a un alumno de medicina, me tocó tener grupos de 20 alumnos, teníamos en el curso de genética hace muchos años atrás, de un total de 220 alumnos. A mí me tocó la letra K, no eran K de Kaweskar, eran K de Kinsteiner o de otros apellidos, digamos, de origen europeo. No solo, de Europa Central, o sea, alemanes, más europeos que los europeos en términos de la densidad de población representada en esa muestra ABC1 que va a medicina de la Chile. Claro. Entonces, en resumen, nuestra historia genética es una historia de segregación de 500 años que se ve geográficamente en la ciudad de Santiago también. Se elige la pareja sexual. Exactamente, la anisofenotipia, la selección nunca va a ser todo, digamos, cualquier persona, pero tampoco tan sesgado. Tú a esa gente le preguntas cuántas veces ha ido a una fiesta en otra comuna que no sea la tuya, y nunca, y no esperan no hacerlo. Y tampoco les interesa mucho, digamos. Bueno, hay de todo, hay gente... Es muy impresionante ese dato, ¿eh? Es muy impresionante. Para volver entonces, para cerrar, tú dices, el racismo se fragua en la cama. No, yo cito las palabras del profesor Carlos Valenzuela Yuraydí de la Universidad de Chile, que dice en The Clinic: el racismo se ve en la cama. Correcto, o sea, y parte de ahí. Tú te es como decir, nos pareamos entre iguales. Nos apareamos. Apareamos. Sí, porque la mezcla cultural no es antecedente, está relacionada con apareamiento, digamos, con mezcla o intercambio genético. Pero uno le dice a los alumnos: si tú vas a Mendoza y te traes una chaqueta de cuero, tú no dejaste tus gametos allá, entonces no hay intercambio biológicamente sustentable. Correcto. Ese intercambio biológicamente sustentable se da solamente cuando hay progenie que está producto de esa mezcla, y eso es lo que dice Valenzuela Yuraydini. Muy bien, Germán Manríquez, especialista en genética humana de la Universidad de Chile, muchas gracias por venir a compartir con nosotros. Gracias, Germán. Todos estos muy interesantes. Simplemente pasar un aviso, si es posible. Por favor. Quiero agradecer a todos los miembros del proyecto Anillo AC 96, del cual fui director hasta hace muy poco, porque nos permitió estudiar también los detalles de estos aspectos en el caso específico de las poblaciones arqueológicas de San Pedro de Atacama. Y también digamos que tú estás participando en la creación de un libro, entiendo, ¿no? En un capítulo. En un capítulo, sí, correcto, pero que habla precisamente del origen, ¿no? Culturas del origen, de Chile, claro. De historia, editores Fernanda Falabella, Mauricio Uribe, universitaria, mayoritariamente por miembros de la Universidad de Chile, Departamento de Antropología. Felicitaciones también por aquello. Muchísimas gracias, Germán. Sabemos que tu tiempo es apretadísimo, pero de verdad la gente está muy contenta. Nos han hablado acá en Twitter, un lujo de entrevistado. Gracias por la entrevista, en fin. Gracias a ti también. Gracias a ustedes, el tiempo de ustedes también es muy preciado. Gracias, te pasaste.